Hola Silvana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sol? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Todo bueno, bien? me alegro, un gusto tenerte acá en este espacio para que puedas, bueno, contarnos un poco de las actividades que están llevando a cabo en la Universidad de Mar del Plata, de las experiencias que tenés, de tu trayectoria, pero bueno, antes por ahí querés contarnos, adelantarnos quién sos, a qué te dedicás. Bueno, dale. Soy Silvana Colman, soy bióloga, soy de Mar del Plata. Y bueno, con respecto al cannabis, venimos trabajando junto con compañeras, tanto en la extensión por un lado, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y también un poco en la investigación. Y bueno, y arranqué con todo el tema del cannabis en el 2016 por un familiar, por mi hermano que tiene TGD con autismo. Yo no sabía nada acerca del cannabis medicinal y bueno, buscando una alternativa a toda la medicación que le estaba tomando varias pastillas en ese momento y no tenía buenos resultados, seguía mal, tenía como también un poco de depresión, tenía mucha ansiedad, bueno, los típicos que le dicen berrinches, que tienen muchos de los chicos con trastorno del espectro autista, y bueno, viéndolo a él que estaba tan mal y tomando esa medicación que ni siquiera le daba resultado con todos los efectos adversos que tiene, fue que, bueno, me acerqué a la agrupación marplatense de canabicultores, cuando una amiga me comentó que había mamás ya ahí que estaban incursionando en el tema del cannabis, y bueno, y ahí fue que me metí en el tema. Más o Eh, menos fue en finales del 2016. Bien, y ahí Ahí, empezaste también desde tu profesión a aportar recursos a la temática. claro, yo no sabía nada, así que bueno, me acerqué, en la agrupación estaban los chicos de canabicultores marplatenses y también estaba funcionando un grupo de mamá cultiva. Bueno, me puse a leer un poco, ellos hacían extracción, las mamás hacían extracción, habían empezado a cultivar y bueno, me apasioné por el tema. Y como yo trabajo en el laboratorio, dije, bueno, podemos aportar desde mejorar ese método de extracción o tratar de estandarizarlo, porque había mucha diversidad algunos usaban, qué sé yo, alcohol, otros usaban oliva, o los tiempos que usaban de macerados, y esas cosas como Ah, que bien. variaban para cada persona. Y otro de los temas muy importantes que me pareció fundamental en ese momento fue poder analizar esos aceites que las mamás hacían, porque por ahí tenían una planta, una variedad específica, que ellos habían conseguido esa cepa y creían que tenía CBD, uno de los cannabinoides más importantes de la planta, pero después realmente no sabían si el producto final, el aceite que habían hecho, lo tenía. Y bueno, y en la universidad hay un equipo que se llama cromatógrafo líquido de alta tecnología, de alta, cromatógrafo líquido de alta tecnología, que es el HPLC, y bueno, con ese equipo es que se pueden analizar los aceites. O sea, saber qué tiene el aceite y en qué cantidad. Y bueno, también nos pusimos las pilas para poner a punto la técnica de cuantificación y bueno, de análisis de aceites en el laboratorio. Así que bueno, fue ahí que empezamos. Y bueno, el tema como que bueno, se empezó a conocer cada vez más y otras compañeras también se sintieron, bueno, tuvieron la inquietud de conocer acerca de la planta, se apasionaron también y bueno, así fue que nos pusimos a trabajar. Con Bien. muchas trabas hasta el momento, pero bueno, fue ahí que nos unimos y empezamos, aunque sea a presentar proyectos, a leer, a conocer, a tratar de dar una mano a esta demanda social que había. ¿Y cuáles son los proyectos que les gustaría a ustedes o que ya tienen redactados que podrían llevar a cabo que creen que serían necesarios para esta demanda comunitaria que hay? Sí, lo primero que pudimos hacer fue toda la parte más de extensión y que fue la necesaria, ¿no? Charlar con los usuarios. Por un lado, con los chicos de canabicultores y con otros usuarios medicinales, eh, con algunos médicos, que eran muy poquitos los que estaban así al tanto de la temática, y tratamos de eso, de generar un espacio de interacción para que los usuarios, o sea, los médicos se metan en el tema y los usuarios también se saquen muchos Perjuicios. prejuicios que había, y también realmente tengan como un acceso de forma más segura al aceite, ¿viste? Porque como que la gente dice, bueno, aceite de cannabis, todo el mundo lo consumía, pero bueno, realmente saber cómo es que funciona en el organismo, esos aceites no son todos iguales, cada uno va a tener una composición diferente, muchas de las personas lo compraban en el mercado negro, entonces a través de talleres,
de conversatorios, de capacitaciones, hacer que el consumo del cannabis sea de una manera más segura. Y Claro. también tratar de que de habilitar el acceso, que tengan el derecho y que lo puedan hacer de manera más segura, trabajar en esa parte. Perfecto, perfecto. O sea, eso vos crees que desde tu especificidad, desde tu profesión, es lo que ustedes pueden aportar en este momento a la sociedad, acceder al recurso, ejercer ese derecho obviamente, ¿no? Y de una forma segura. Claro, eso es lo que más, lo que nos inquietaba más, que el acceso sea seguro, ¿viste? Porque la gente compra cualquier aceite por ahí en la calle por desesperación y no, y tienen que saber que no, que eso puede tener, o sea, puede no tener cannabis ni siquiera, saber eso, que cada aceite va a tener es importante la concentración de esos compuestos activos, que no es como cualquier tipo de gotas naturalistas, que no, que hay compuestos específicos que van a actuar sobre el organismo con receptores específicos, que las concentraciones son importantes, que tiene un montón de compuestos la planta. Entonces, bueno, tratar de trabajar, por un lado, con los médicos, también con los políticos y con los usuarios, y así armar tipo una red para poder, entre todos, sumar información, interactuando. Exacto. Y eso, bueno, lo hemos hecho también, no solo, nosotros somos más de la parte de investigación del laboratorio, así que también tu equipo desde la Facu de Salud y de Trabajo Social, ahí son los que tienen el mayor, están más empapados en este tema de lo social, de por ahí los conversatorios, las encuestas, cómo realizar más ese trabajo de juntar la información, y después de esa interacción entre médicos y usuarios, poder después también tener resultados como si tal variedad puede servir, tuvo tal efecto en los pacientes, ¿sí? De recabar toda esa información para también después poder tener resultados certeros. Claro, Bueno, eso es uno exacto. de los objetivos de los proyectos que presentamos. Desde la investigación en lo social, a través de por ahí encuestas, tratar de ver si tenemos médicos que estén haciendo seguimiento, y entonces a través de esos seguimientos que hacen, conociendo qué está consumiendo el paciente, pudiendo analizar el aceite, ver qué efectos tuvo. Y así poder caracterizar algunas variedades y ver el efecto que tuvo en los pacientes, ¿no? A la hora por ahí de una persona que tiene determinada patología y quiere consumir un aceite, ¿puede consumir cualquier aceite? ¿Cómo es eso? Y no, en realidad lo que es el cannabis es muy personal el efecto. Eso, bueno, siempre todos los médicos y profesionales de la salud que dan capacitaciones es lo que ellos dicen. Pero sí lo que hay que tener en cuenta es tomar un aceite seguro. La forma más segura que tenemos por ahora en nuestro país es a través del autocultivo, porque sabemos que lo sacamos de nuestra planta y cómo la cultivamos. Lo ideal sería poder analizarlo y siempre por ahí comenzar con variedades. Cuando vos decís, bueno, quiero empezar con aceite de cannabis, variedades que sean más equilibradas, es decir, que tengan una concentración de THC y CBD parecida. No variedades que sean súper potentes, es decir, que tengan alta concentración de THC. Y otra cosa es la dosis mínima. Siempre se arranca con 1 o 2 gotitas, si es posible sublingual es mejor, es lo que siempre se recomienda. Conocer el origen de ese aceite y dosis mínima. Bien. Y después, bueno, sí se puede ir avanzando con un profesional de la salud que vaya acompañando, pero siempre de a poquito. Perfecto, hay diversidad de aceites y diversidad de concentraciones. Exactamente. Sí, o sea, vos tenés cannabis, pero dentro de cannabis, bueno, hay cientos de variedades o sea, tienen muchos compuestos activos que son los cannabinoides, los terpenos, los flavonoides, y cada variedad de esas tiene diferente composición. Por ejemplo, algunas son muy altas en THC, otras son más altas en CBD, y así con los terpenos, por ejemplo, que también hacen sinergia con los cannabinoides, y los flavonoides también. Entonces, hay que tener en cuenta la composición de la planta. Si bien no podemos, lo que tiene el cannabis es eso, que no es como un medicamento que vos decís, bueno, tengo ampicilina 875 miligramos, y vos tomás ese. Sino que tiene un montón de compuestos, entonces no podemos saber todos los compuestos que tiene y en qué concentración cada uno. Pero sí podemos conocer a los mayoritarios. Bien.
Y de acuerdo a eso sabemos que tienen, por ejemplo, el THC que tiene determinados efectos en determinadas patologías, como el dolor, por ejemplo, y el CBD, ¿no? Por ahí para la epilepsia, para la relajación. Exactamente. Sí, sí, encima está bueno destacar eso, porque viste que, sobre todo en un principio se hablaba de que el THC es el psicoactivo, que las variedades medicinales son las que no tienen THC y tienen CBD, y eso es erróneo, sino que el THC es, bueno, es el compuesto en realidad que más está caracterizado y que se sabe a qué receptores se une y para qué patologías también puede servir. Perfecto. Para dolor, como decías vos, tiene que tener THC. El THC también, variedades con altas en THC también pueden servir para relajar, ¿sí? Según con la composición que tenga de terpenos y flavonoides también que estén acompañando. Algunas son con alto THC y pueden activarte y estás más contento, más enérgico, otras también pueden ayudar a relajarte más, pero sí, si es para niños, por ahí que tenga también el CBD acompañante, acompañando al THC. Perfecto. Y si es para epilepsia, también menos THC y más CBD. Bien. Para autismo también, por ahí con menos THC. Y una Pero persona, ¿cómo puede saber, digamos, qué tiene ese aceite? bueno, para saber, como te decía antes, están los servicios. Nosotros en Mar del Plata ahora tenemos aprobado también el servicio para hacer el análisis de los aceites. Lo que pasa es que estamos tratando de importar los testigos, que vendrían a ser el THC puro, el CBD puro, y a través, bueno, los trámites del ANMAT están un poco complicados, pero lo ideal es que la persona que se hace el aceite, o sea, hace un gran lote, ¿no? Porque no vas a hacer por goterito, no sería lo conveniente, pero si haces un lote de aceite, llevar una muestra de ese lote a analizar. Por ahora analizan en Santa Fe, en La Plata también analizan, en la UBA, y en otros lugares más, y saber entonces, por ejemplo, sobre todo lo que se mide es el THC, el CBD, el CBN, que es un compuesto de oxidación del THC, que es mucho más relajante y narcótico, por eso por ahí variedades que son altas en THC, si ese THC se oxida pueden también servir para dormir mejor, para estar más relajado. Esos son los componentes que más se analizan, THC, CBD, CBN, a esos servicios de análisis y poder conocer entonces qué es lo que tiene tu aceite. Bien, y también por ahí, a la hora de floración de la planta, cuáles son los periodos de cosecha, a la hora de hacer el aceite, vos podés ir alterando o sea, las variables para Claro. tener un determinado producto, no sé, rico en CBD, por ejemplo. Sí, uno de los proyectos de investigación se basa más que nada en eso, por tratar de caracterizar las variedades locales. ¿Y por qué? Porque o sea, los compuestos en el aceite, en el producto final, van a depender, por un lado, de la variedad de la planta, por otro lado, de cómo la cultivás, las horas de luz que tenga, los nutrientes que reciba, cómo fue la temperatura. Eso también va a afectar en los componentes que van a tener esas flores. Por otro lado, el momento de la cosecha de esas flores. ¿Por qué? Porque los componentes los componentes activos del cannabis están en los tricomas de las flores. Esos tricomas van madurando, se van llenando de compuestos activos y después en un momento se empiezan como a pasar y a oxidar. Entonces también se va modificando la bioquímica del tricoma. Por otro lado, bueno, el momento de cosecha. Durante el secado también la luz los afecta, la temperatura. Y después el método de extracción también va a afectar en la composición final del aceite. Entonces, todo eso hay que estudiarlo para poder estandarizarlo y tener un producto, por ejemplo, si yo tengo un aceite que me hace bien, tener eso estandarizado para siempre hacerlo de la misma manera y tener un aceite similar. Pero todo va a afectar. Bien, La perfecto. variedad, la cosecha, el método de extracción. Y se generan por ahí, o sea, a ver, ¿cómo una persona, un ciudadano común puede acceder a esta información? Aprender a cultivar, aprender a hacer su aceite, a qué lugares puede acceder, a dónde se puede dirigir en Mar del Plata, por ejemplo. Bueno, como te decía antes, lo único que nos habilita la ley hasta ahora es importar el aceite, pero solo para casos de epilepsia refractaria. Por lo tanto, lo único que nos queda es, la forma más segura es el autocultivo. Desde ¿Cómo la hacemos? ilegalidad. Es de la ilegalidad porque todavía no Exacto. está permitido. Entonces, desde el autocultivo,
claro, yo digo, bueno, necesito tomar aceite de cannabis y lo quiero ya, bueno, no se puede, hay que cultivar la planta. Y entonces, para esto nos acercamos a lugares como las ONG que están en todo el país, hay ONG que están ayudando y capacitando a la gente, acompañando a todos los usuarios. En Mar del Plata tenemos Agrupación Malpatense de Cannabicultores, yo participo también de las actividades de la agrupación, y lo que se hace es acompañar a la gente a través de talleres. Los lunes, bueno, ahora por la pandemia no podemos dar los talleres, pero son los lunes a las 19, se dan los talleres de cultivo, entonces la gente aprende cómo cultivar la planta, cómo multiplicarla, cómo mantenerla, cómo cosecharla, qué es lo que tiene, bueno. Y por otro lado, también enseñamos la parte de extracción del aceite, ¿sí? O sea, cultivar de manera segura y extraer de una forma también más estandarizada. Entonces, bueno, también en ese lugar se generan, vamos como compartiendo las experiencias de cada usuario, o qué médico te está acompañando, entonces sirve de todo, uno aprende a hacer el aceite, a cultivar la planta, a encontrar médicos que te acompañen, y así entonces ir buscando herramientas para poder acceder y para que ese acceso sea seguro, como decíamos hoy. Claro. Recomendamos siempre a todos los usuarios eso, que se acerquen a las ONGs, y que esas ONGs lo importante que tienen también es que no tienen fines de lucro. El que te vende el aceite, el fin es lucrar y no sabes por ahí. Capaz que hay gente que lo hace bien y te vende un buen aceite, pero si no, puede estar hasta bastante diluido. Entonces, las ONGs no tienen ese fin, el fin es ayudar a la gente, entonces creo que eso es lo más recomendable por ahora. Aunque hay que tener paciencia porque, bueno, hay que cultivar la planta. Crece muy rápido igual, es en una temporada que uno puede ya tener las flores. Y En nuestro país, en nuestro hemisferio, en realidad es desde noviembre, y uno ya podría cosechar en abril. bien, eso en exterior, por ahí, en indoor igual, es Y así. en indoor, lo que uno puede variar en indoor es que puede cortar ese ciclo, porque la planta tiene un periodo que primero crece, cuando los días son largos, nosotros tenemos que imitar a la naturaleza. Entonces, la planta primero la vamos a hacer crecer, y las plantas crecen cuando los días son largos, es decir, diciembre, enero. Entonces le vamos a poner muchas horas de luz. Por día le ponemos 18 horas de luz, por ejemplo, y 6 de oscuridad. Entonces la planta crece. Ese periodo de tiempo nosotros lo podemos acortar, porque decimos, bueno, quiero que crezca hasta acá. Entonces la crezco durante 2 meses, por ejemplo, nada más, y ahí ya la pongo a florar. ¿Cómo hago que flore? Le cambio ese fotoperiodo, esas horas de luz, para que la planta crea que ya es abril, mayo. Entonces le ponemos 12 horas de luz y 12 de oscuridad y la planta flora. Entonces, modificando esos parámetros, nosotros podemos acortar el ciclo. El tiempo de floración, ese sí, ese va a depender de la variedad de la planta, pero sí el tiempo de crecimiento. Antes de que la planta empiece a florar, lo que hacemos es cortar un gajito para guardarlo y que nos quede ese hijito para tener una planta nueva. Eso también se enseñan en las ONGs, todas dan ese tipo de talleres. Y así de esa manera vas manejando el ciclo de cultivo de la planta. La pones a crecer y después la pones a florar. Y bueno, y eso tiene requerimientos de luz específicos. ¿Y qué es lo que Pero tomás de la planta para hacer el aceite? bueno, para hacer el aceite hay que tener en cuenta qué variedad conseguimos. Muchas de las ONGs tienen las variedades identificadas, y lo que se usan son las flores hembra. Tengo el gatito que quiere estar en el coso. Son las plantas hembra. Lo que tiene la planta de cannabis, o la especie, es que es dioica, es decir, que hay plantas hembra y plantas macho. Plantas que van a dar todas flores femeninas y plantas que van a dar todas flores masculinas. Entonces lo que usamos nosotros son las flores femeninas nada más. Vamos a tener primero plantas hembra, y vamos a usar de esas plantas hembra las flores, que son los cogollos. Y nunca tenemos que tener plantas macho cerca, porque en realidad la naturaleza lo que hace es la planta macho da las flores masculinas que liberan el polen y fecundan a la flor femenina. Y eso forma semillas, y nosotros en realidad queremos cogollos limpios sin semillas, porque si no se nos arruinan. Nos queda todo un cogollo lleno de semillas y no podemos hacer el aceite desde ahí. Perfecto. Y a la hora de consumir el aceite, o sea, ¿cómo reacciona nuestro cuerpo? Bueno, eso tiene que ¿Por ver. qué es aceite, no? Y no en otra dilución de otra componente. Vos decís, ¿pero por qué tiene un efecto el aceite en nuestro organismo? ¿Es Claro. la pregunta? Ah, bien. Bueno, como
lo que tenemos que saber es que nosotros y todos desde los anfibios, mamíferos, reptiles, los peces, todos tenemos un sistema endocannabinoide, que en realidad se descubrió a través de los cannabinoides, estudiando los cannabinoides de la planta, descubrimos que nosotros tenemos nuestro propio sistema endocannabinoide. Este sistema endocannabinoide está formado por receptores específicos y moléculas que son efectoras, vendrían a ser, son cannabinoides que se unen a su receptor, como una llave cerradura vendría a ser, ese receptor está en la superficie de las células, y al unirse se producen reacciones químicas, ¿sí? Por ejemplo, el control de la síntesis y liberación de los neurotransmisores, que controlan un montón de funciones del organismo, como el estado de ánimo, el sueño, el apetito, el dolor. Y ese sistema endocannabinoide endógeno, propio nuestro, está siempre trabajando para mantener el equilibrio en el cuerpo, ¿sí? El dolor, el apetito, el ánimo, como decíamos, pero en homeostasis. A veces ese sistema endocannabinoide puede estar deprimido, tenemos alguna enfermedad donde, por ejemplo, hasta en la epilepsia, cuando está súper excitado la comunicación entre neuronas, ¿sí? O cuando hay dolor neuropático. Entonces, ese problema en nuestro sistema endocannabinoide se puede paliar utilizando endocannabinoides exógenos, que tendrían que ser los de la planta. Esos cannabinoides de la planta, que son fitocannabinoides por venir de la planta, imitarían a los nuestros, ¿sí? Se unirían a nuestros receptores. Nuestros endocannabinoides son, por ejemplo, la anandamida y el 2-AG, son los más conocidos. Entonces, el THC, y tienen su propio receptor. Puede unirse la anandamida o puede unirse el THC ahí, ¿sí? Y otros cannabinoides también pueden actuar tipo modificando también la estructura de los receptores y hacer que modificaciones en esa respuesta del sistema endocannabinoide también. Al igual que los terpenos, están todos como actuando en conjunto. Pero los cannabinoides de la planta estarían imitando los nuestros. Entonces, cuando hay un problema con los nuestros, lo podemos paliar utilizando los cannabinoides de la planta. Y el mejor medio por ahí es el aceite. Eso me preguntabas antes. Las dos cosas, claro. Sí. Vos tenés diferentes formas de consumir cannabis, por ejemplo, Bien. fumando, vaporizándote o tomando aceite. Lo que nosotros hacemos cuando tenemos, en realidad lo que extraemos de la planta es una resina muy concentrada, como una brea. Esa resina hay que diluirla en otro aceite para poder administrarla. Se hacen diluciones, por ejemplo, en aceite de oliva o en aceite de coco, de, por ejemplo, cada mililitro de lo que se suele usar, ¿no? Cada mililitro de resina pura de cannabis, se suelen agregar 49 mililitros de aceite de oliva. Y la dilución sería 1 en 50, ¿no? Esa es una de las diluciones. Porque es bueno aclararlo porque al principio se utilizaban diluciones muy concentradas, los aceites se tomaban. Se hacían diluciones 1 en 4, 1 en 10, y ahora vemos que en realidad sí, es lo que al principio recomendábamos más Cultiva cuando esto arrancó en 2017 por ahí, y ahora lo que se están usando son aceites mucho más diluidos. Entonces, eso hace que las dosis sean bien terapéuticas y bien mínimas. De ese aceite que nosotros diluimos 1 en 50, después vamos a tomar 1 o 2 gotitas sublinguales. ¿Qué pasa? Cuando es sublingual va directo al torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces el efecto es más rápido que si por ahí lo comemos con alguna comida. Pero bueno, también puede ser efectivo comerlo. Por otro lado, si lo vaporizamos o lo fumamos, al aspirarlo, estamos consumiendo una dosis mucho más alta, por ahí el efecto es mucho más rápido, pero bueno, si nosotros lo fumamos, tenemos un efecto más rápido, y ese efecto tiene una duración más corta también, ¿sí? Va de pulmones al torrente sanguíneo y el efecto es más corto, pero bueno, es más rápido. Pero también es más agudo. Entonces, si estamos consumiendo una variedad que tiene alto THC, puede ser que tengamos un poco de psicoactividad. Claro. Y algún efecto adverso por ahí de sequedad de la boca, por ahí un poco de palpitaciones o un poco de mareo. En cambio, cuando lo consumimos, pero también puede ser beneficioso en algún momento de, ¿cómo es que se le dice? Cuando, bueno, por ahí en un momento de necesidad urgente, Claro. ¿sí? De un dolor agudo, por ejemplo, Claro. de un ataque. Y también es que se recomienda una pitada y a los 10 minutos una segunda pitada. He escuchado decir a otros biólogos también, que no es que vos te vas a fumar un cigarro completo de... Exacto, siempre probás una pitada que puede ser o fumando
un porro o vaporizando, lo que generás es calentás el producto y no estás consumiendo los productos de la combustión. Claro. Pero bueno, cuando lo haces, lo probás una vez y esperás el efecto, bueno, si no tuviste efecto, das otra pitada, siempre esperando, ¿no? Porque el efecto va a ser rápido, va a ser los 5 o 10 minutos. ¿Y la combustión qué genera? No, y son los productos de la combustión, que en realidad son tóxicos para la salud, pero como Claro. cualquier producto de combustión de cualquier cosa. Claro. Por eso. Pero en cambio cuando vaporizamos no, son los terpenos y los cannabinoides que se volatilizan y entonces ahí los podemos aspirar. Con el aceite lo que hacemos en realidad es tener esa dosis mínima y cuando son tratamientos prolongados, es decir, que nosotros tenemos que tomar el aceite todos los días, por ahí 2 veces por día, entonces es mucho más adecuado ese tratamiento, porque no tenemos el efecto psicoactivo y tenemos ese tratamiento como, ay, no sé cómo decirlo, como controlado y a largo plazo. Claro, sí, 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 sí. Sí, teniendo esa dosis que necesitamos sanguínea más estable. Perfecto, más Porque regular. si tenemos que tomar todo el tiempo, no estamos fumando todo el tiempo, tenés que manejar, tenés que trabajar, por ahí sí te hace dormir, o al revés, no te deja dormir. Con el aceite no pasa eso, porque es una dosis súper mínima terapéutica, pero que se toma con constancia. Claro, exacto. Por ejemplo, si tenemos dolor, no es que decir, bueno, me tomo 2 gotas y me tiene que pasar el dolor. No, es un tratamiento que uno arranca por ahí tomando 2 gotitas sublinguales por día nada más, y se esperan 4 o 5 días, bueno, ahí se puede aumentar hasta que uno encuentre que se siente mejor. Y eso entonces después lo tiene que continuar, no es que lo dejo, no me duele más, sino que son tratamientos prolongados en la mayoría de las veces, igual que para lo que es autismo, convulsiones. Perfecto. Bueno, Sil, muchísimas gracias por toda esta información, la verdad, de muy buena calidad. Bueno, gracias, Oli. Bueno, esperemos que podamos avanzar y que pueda salir esta nueva reglamentación. Se está trabajando en una nueva reglamentación de la ley de cannabis medicinal, porque hasta ahora con la reglamentación anterior, si bien la ley estaba buena, la reglamentación era como imposible de cumplir y sobre todo, bueno, para lo que es el acceso, no permitía el acceso para ninguna patología, solo para la epilepsia, y para lo que es investigación, hasta ahora no habíamos podido tener plantas legales en el laboratorio ni nada, así que está bueno contarles a la gente que se está trabajando en una nueva reglamentación que permite el autocultivo, que bueno, es lo que se propone, ¿no? Espero que salga, que se amplíen las patologías, que se pueda tener realmente una producción por el Estado también, que la gente pueda hacer su cultivo, pero también que el Estado cultive y se haga el aceite a un precio razonable con un producto nacional, para el que no pueda cultivar y quiera tener un producto de calidad para consumir. Así que bueno, espero que... se estaba trabajando mucho, pero bueno, ahora con todo el tema de la pandemia, desde el Ministerio de Salud también están muy complicados, pero bueno, es importante que esto salga para que podamos avanzar en el consumo seguro y también en la investigación, que por ahora está todo súper trabado. Buenísimo. Bueno, Bueno, espero que así sea entonces. Gracias. sí. Bueno, gracias a vos. Bueno, te mando un beso.